Luego de haber suspendido la serie por varias semanas, ahora reasumimos en el versículo 12 del capítulo 15, pero para poder tomar el contexto otra vez, vamos a leer desde el versículo 1, Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede permanecer, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, vuestro gozo sea completo. Y aquí está la porción que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Como decía, hace varias semanas nosotros iniciamos el estudio de este pasaje en el que Jesús compara la relación que Él tiene con sus discípulos con la relación de las ramas a un árbol de la vid, es decir, a una mata de uva. Así como las ramas de la vid están unidas al tronco y dependen de la vid para producir frutos, así los creyentes están unidos a Cristo por la fe y dependen de Él para poder fructificar. Por eso dice en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, o como lo traduce la Biblia de las Américas, y probéis así que sois mis discípulos. Esa es la marca de identidad del verdadero discípulo del Señor. Aunque no todos los creyentes producen la misma cantidad de frutos, y aún es posible que un mismo creyente sea más fructífero en una etapa de su vida que en otra, todos los discípulos del Señor dan frutos, en un grado o en otro. Ahora bien, ¿de qué tipo de fruto es que el Señor está hablando aquí? Bueno, el pasaje no lo dice explícitamente, pero nos brinda algunas pistas para poder entender de qué se trata. Cuando una mata de mango fructifica, necesariamente produce mango. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero eso es una regla elemental de la agricultura. Cuando una mata de mango fructifica, produce mangos. Y la razón por la que produce mangos y no limones ni naranjas es porque esa es la naturaleza del árbol. Si un día vemos una guayaba colgando de una mata de limones, no hay que ser un experto en botánica para saber que esa guayaba no pertenece a la mata. Alguien tiene que haberla colgado allí de alguna forma, porque la mata de limones no produce limones, produce guayabas. El árbol se conoce por el fruto. La mata de limones produce limones, no guayabas. El punto es, pero ustedes están atentos, qué bueno. El punto es que el árbol se conoce por el fruto. Mateo capítulo 12, versículo 33. Partiendo de esa premisa,
Si Jesús es la vid y nosotros los creyentes somos las ramas que estamos orgánicamente conectadas, unidas a Jesús, el fruto que debemos producir no puede ser otra cosa que la vida de Jesús vivida y manifestada a través de nuestra vida. ¿Cuál es el fruto? La vida de Jesús vivida y manifestada a través de nuestra vida. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué sucede por causa de la morada de Cristo en nosotros? Bueno, que los creyentes, por un lado, estamos siendo gradualmente conformados al carácter de Jesús, tal como se describe en el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué es todo eso? El carácter de Jesús formándose en nosotros. Pero eso incluye también todas las cosas que el Señor hace a través de los creyentes para la expansión de su reino, para el fortalecimiento de su iglesia, cosas que no pueden ser explicadas en términos naturales. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad en ese proceso de fructificación? Permanecer en Jesús. Permanecer en Jesús. La fructificación depende de la permanencia. Nosotros debemos permanecer en Cristo para que podamos llevar los frutos de Cristo, porque esos frutos no son producidos a final de cuentas por nosotros, sino por Jesús que mora en nosotros. Es por eso que en este pasaje no encontramos ni un solo mandamiento a los creyentes para que produzcan frutos. Recuerden que ya vimos eso en los estudios pasados. Aquí se habla mucho de dar fruto. Jesús insiste en que los creyentes dan frutos, pero no se nos ordena ni una sola vez que produzcamos frutos. Hay un solo mandamiento en Juan capítulo 15, los versículos 1 al 11, y es que permanezcamos en Jesús. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas, como se traduce en otras versiones. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando una mata de mango produce mangos, otra vez, no es porque las ramas hacen un tremendo esfuerzo de concentración y energía. Voy a producir un mango. Voy a producir un mango. No es así que ocurre. Las ramas por sí solas no pueden producir ni un solo fruto, por más que lo intenten. Pero la savia que fluye a través del tronco hace que fructifiquen las ramas según la naturaleza del árbol. Y lo mismo ocurre con el cristiano. Todo verdadero creyente está unido a Cristo por la fe, como las ramas están unidas a la vid. Y por supuesto, nadie puede permanecer en Cristo a menos que haya sido previamente unido a Cristo. Ya estamos unidos a Cristo por la fe, pero debemos permanecer allí. Debemos permanecer allí si queremos dar frutos. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Cómo podemos permanecer en Jesús? Bueno, en un mensaje anterior lo definimos como mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento, cada día. ¿Qué es permanecer en Jesús? Y obviamente solo los cristianos que están unidos a Jesús pueden permanecer en Jesús. Es mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento, cada día. Es estar apercibidos de su presencia en nuestras vidas y en una forma intencional mantener una comunión real y cercana con Él. Mis hermanos, esto no se trata de algo místico, abstracto. No es entrar en una especie de trance contemplativo que nos desconecta de la realidad. No.
Jesús es una persona real y esa persona ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? De nada nos sirve esta promesa si la mayor parte del tiempo no estamos conscientes de su presencia en nuestras vidas. Esto es como el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, los dos vienen a ser una sola carne, dice la Escritura. Pero debemos trabajar intencionalmente en nuestra relación para que esa unidad se fortalezca, para que esa unidad se desarrolle. Maridos, no hagan como este hombre a quien su esposa le dice: mi amor, hace mucho que tú no me dices que me amas. Pero yo te lo dije hace 10 años cuando nos casamos. ¿Por qué tú necesitas que te lo diga otra vez? Bueno, ya yo sé que ahí hay problemas. Ese tipo de relación no se puede fortalecer. Vivir con tu esposa en un mismo lugar no es lo mismo que compartir tu vida con ella en ese lugar. Voy a repetir eso otra vez. Vivir con tu esposa en un mismo lugar no es lo mismo que compartir tu vida con ella en ese lugar. Así que si queremos ser fructíferos en nuestra vida cristiana, y esto puede sonar paradójico, no debemos enfocarnos primariamente en ser fructíferos. Oigan lo que estoy diciendo, primariamente, si queremos ser fructíferos en nuestra vida cristiana, no debemos enfocarnos primariamente en ser fructíferos, sino en mantenernos en comunión con Cristo y en dependencia de Cristo. Es por eso que la palabra de Dios y la oración juegan un papel fundamental en nuestra permanencia en el Señor, porque Jesús se revela en su palabra, nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Pero no podemos seguir repitiendo todo lo que hemos visto en los mensajes anteriores. Y ahora llegamos al versículo 12 de Juan 15. Y vemos claramente un cambio en la forma como el Señor nos plantea este mismo asunto. En vez de hablar metafóricamente de la vid y las ramas, ahora Jesús se refiere a los discípulos en una forma completamente inusual, llamándole sus amigos. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Al que no está muy familiarizado con la Biblia, este detalle puede parecerle algo trivial, algo sin importancia. Pero mis hermanos y amigos, lo cierto es que en todas las Escrituras, a la única persona a la que Dios le llama su amigo es al patriarca Abraham. En toda la Biblia hay una sola persona a la que Dios le llama su amigo. En Isaías 41:8 y providencialmente en el texto de Santiago que leímos hoy. Eso no quiere decir que Dios no tuviera una relación cercana con nadie más. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, dice en Éxodo 33:11. Y lo mismo podemos decir de David, Jeremías, Daniel. Todos ellos disfrutaron de una relación de cercanía y de intimidad con Dios. Pero por alguna razón el Antiguo Testamento reserva ese título únicamente para Abraham. Y ahora llegamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan y encontramos al Señor Jesucristo usando esa misma terminología para referirse a sus discípulos. Ustedes son mis amigos. Y claro, él estaba hablando allí directamente con los apóstoles, pero más adelante en Juan 17, lo vamos a ver en un momento, vemos que todos los creyentes son incluidos dentro de ese grupo de los amigos de Jesús. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú eres cristiano, un verdadero cristiano, tú estás en el grupo de los amigos de Jesús. Y mi oración es que al final de este día algunos se vayan de aquí siendo amigos de Jesús, con una amistad con Jesús que antes no tenían. Somos amigos de Jesús. Y esto es tanto un privilegio extraordinario como una tremenda responsabilidad. 15:12 otra vez, y aquí comenzamos el estudio de nuestro texto.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros hemos visto a través de todo este discurso del aposento alto que el Señor ha estado insistiendo en el hecho de que el amor a Dios produce en el creyente un deseo genuino de obedecer a Dios. Juan 14:15: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que ama a Dios obedece a Dios, no para ganarse su favor, sino porque le ama. Pero ahora el Señor nos dice en una forma más concreta cuál es el mandamiento que debemos obedecer. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuál mandamiento, Señor? Que nos amemos unos a otros. Ese no es el único mandamiento que los creyentes deben obedecer, pero el que obedece este mandamiento, en cierto modo, obedece todos los demás. Pablo dice en Romanos capítulo 13 versículo 8: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque si amamos a una persona con un amor genuino, no vamos a violar en perjuicio suyo ninguno de los mandamientos del Señor. Si le pedimos a una persona que mienta para protegernos, por ejemplo, en ese momento no la estamos amando, en ese momento la estamos usando para nuestro provecho. Así que si amamos a Jesús, obedeceremos a Jesús, y lo que Él nos manda que hagamos es que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es la implicación? Que si no nos amamos unos a otros, entonces no estamos amando a Jesús. Si no nos amamos unos a otros, no estamos amando a Jesús. Es así de sencillo. Pero el asunto no termina ahí, hermanos. El Señor quiere que entendamos de la manera más clara posible cuál es la clase de amor que Él demanda de sus amigos. Versículo 2 otra vez: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor está repitiendo aquí, lo que había dicho antes en Juan capítulo 13 versículo 34. ¿Recuerdan? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mis hermanos, el amor que Cristo quiere ver entre los creyentes es un amor como el suyo. Y no olviden que unas horas más tarde Él iba a dar su vida por ellos en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y de hecho la palabra griega que aparece allí es una palabra que todos ustedes conocen. Es la palabra mega. Cuando usted le pone mega a cualquier cosa, es que es muy grande. Bueno, Jesús está diciendo: yo no quiero ver en ustedes simplemente amor entre los hermanos. Yo quiero ver entre ustedes manifestarse un mega amor. Un mega amor. Como el amor con que yo los he amado, al punto de dar mi vida por ustedes en la cruz. Es muy probable que Juan tuviera esta declaración en mente cuando escribe en su primera carta: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y noten, mis hermanos, que no se trata de un sentimiento, se trata de un mandamiento. Esto os mando, dice en el versículo 17, que os améis unos a otros. Lo que eso quiere decir en términos prácticos es que nosotros debemos escoger amar como Cristo nos amó. Yo voy a repetir eso otra vez. Aquí no se está hablando de sentir algo, aunque el que ama siente cosas, pero no es de eso que se está hablando aquí. Se está hablando de un mandamiento, y el mandamiento es que yo debo escoger amar como Cristo nos amó. Mi hermano, déjame decirte algo. Cuando tú no amas a alguien, es porque tú has decidido no hacerlo. Cuando tú no amas a alguien, es porque tú has decidido no hacerlo, por alguna razón. Pero Jesús escogió amarnos, como veremos en un momento, cuando no éramos dignos de su amor en lo más mínimo. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Así que, hermanos, el amor del que Jesús está hablando aquí es totalmente inusual. El amor del que Jesús está hablando es sobrenatural. Eso es lo que hace esta clase de amor un testimonio tan contundente del poder del evangelio.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuvierais amor los unos por los otros. Y más adelante en Juan capítulo 17 versículo 20 dice el Señor: yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, todos nosotros, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí hemos estado hablando del amor entre creyentes. ¿Deben los creyentes amar al mundo? ¿Deben los creyentes amar al mundo en el sentido de ir a buscar a los perdidos con el mensaje del evangelio? Sí, hermanos, en ese sentido nosotros debemos amar al mundo como Cristo amó al mundo. Pero saben que ese amor comienza en casa. Ese amor comienza en casa. No podremos dar un testimonio eficaz del evangelio si al mismo tiempo el mundo allá afuera no percibe que nosotros nos amamos aquí adentro. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando el mundo vea a un grupo de personas amándose sacrificialmente, eso no puede pasar desapercibido, porque nosotros vivimos en un mundo muy carente de amor. Ahora bien, yo no sé si tú has captado, ¿verdad?, lo que el Señor está demandando de ti si tú eres un amigo de Él. Es que tú ames a los hermanos de la iglesia como Él te amó a ti, al punto de dar su vida en la cruz. La pregunta que uno se hace es: ¿y realmente tenemos la capacidad de amar así? ¿De verdad? ¿Nosotros podemos amar así diariamente, intencionalmente? No. No. El otro día alguien me decía: oye, pero la vida cristiana es difícil. No, mi amigo, no, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible. No es difícil, es imposible. No, nosotros no podemos amar así, no por nosotros mismos. Pero recuerden que el fruto del que se habla en este pasaje, y por eso quise conectar otra vez con todo lo que habíamos predicado ya en Juan 15, el fruto del que se habla en este pasaje es la vida de Jesús vivida y manifestada a través de nuestra vida. En nuestra propia capacidad no podemos amar como Cristo nos ama, pero nuestra permanencia en Jesús nos provee los recursos y la motivación que necesitamos para hacerlo. Déjame hacerles una pregunta. ¿Por qué hay tantas personas en el mundo encerradas en sí mismas? Bueno, porque nosotros somos egoístas y somos orgullosos. Bueno, pastor, pero entonces ¿por qué también hay tantos cristianos que viven encerrados en sí mismos? Bueno, una de las razones es que las personas razonan de esta manera: nadie me ama, nadie se preocupa por mí y por lo tanto yo tengo que hacerlo. Si yo no me ocupo de mí, nadie más se ocupa de mí. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es que entender el amor de Jesús y permanecer en el amor de Jesús nos brinda la motivación y los recursos que necesitamos para poder dedicarnos a amar a los demás, aunque nosotros no seamos amados como queremos. En otras palabras, mi hermano, tú no necesitas ir por la vida demandando que los demás te amen porque nadie te quiere. No, si tú eres un verdadero creyente, el amor de Dios ha sido derramado en ti de tal manera que sobreabunda, de forma que tú puedes ir por la vida amando a los demás sin estar demandándole a todo el mundo que te ame a ti. Significa esto que todo lo que yo tengo que hacer para amar a los demás de esta manera es mantenerme cerca de Jesús, y eso va a surgir de una manera natural, sin hacer ningún esfuerzo. Ay, qué bueno levantarme a las 11 de la noche porque recibí una llamada y ahora tengo que ir a la clínica a donar sangre. ¡Qué bendición! No, eso no es lo que significa. Mis hermanos, todo acto de amor involucra una decisión voluntaria de morir en algún sentido. Todo acto de amor involucra en alguna forma, en alguna medida, morir a nosotros mismos para servir a los demás. ¿Y saben qué? Eso siempre duele. El amor, el verdadero amor, es doloroso. El verdadero amor duele. A Jesús le costó su vida en la cruz del Calvario.
Mis hermanos, nunca será fácil amar. Y eso siempre involucra una decisión de la voluntad que va en contra del orgullo, va en contra del egoísmo natural de nuestro corazón. Pero aquí está la clave. Nuestra permanencia en Cristo, como ya dijimos, nos provee de la motivación y los recursos necesarios para tomar la decisión de amar. Y esa decisión contribuye a su vez a nuestra permanencia en Cristo. Uy, pastor, ahora sí que lo puso difícil. Sí, yo sé que esto suena complicado. Así que lo voy a repetir otra vez y lo voy a probar en mi texto. Nuestra permanencia en Cristo nos provee de la motivación y los recursos necesarios para tomar la dolorosa decisión de amar. Y cuando tomamos la dolorosa decisión de salir de nuestro pequeño mundo, de nuestro pequeño reino y amar a los demás, eso a su vez contribuye a nuestra permanencia en Cristo. Noten otra vez Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Nosotros debemos permanecer en el amor de Cristo. Nosotros debemos permanecer en la convicción experimental de que Dios realmente nos ama en Cristo. ¿Cómo yo hago eso? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor a Dios y la obediencia a Dios siempre caminan juntas. Cuando amamos a Dios, queremos agradar a Dios haciendo lo que Él nos dice. Pero ahora el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios nos coloca en una posición que nos permite experimentar más plenamente la realidad de su amor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, permanecemos en su amor. Dios ama a los creyentes aun cuando desobedecen. Pero cuando desobedecemos un mandamiento, sabiendo nosotros que eso está prohibido, que no debemos hacerlo, no estamos permaneciendo en su amor. No estamos disfrutando a plenitud, en una forma experimental, el inefable amor con el que Dios nos ama. Lo que estoy diciendo en palabras más sencillas es que el obedecer el mandamiento de Dios es parte de nuestra permanencia en Jesús. No es lo mismo tratar de guardar mecánicamente una lista de deberes. Tengo que hacer esto, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar, tengo que hacer lo que tú quieras poner allí. A esforzarte conscientemente de agradar a nuestro Señor, con el que disfrutamos de una deleitosa comunión. O sea, no es lo mismo decir: Señor, en la inclinación natural de mi corazón yo no deseo hacer esto, pero yo te amo y por lo tanto voy a hacer lo que me pides. Eso es permanecer en el amor de Dios, obedeciendo los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. En otras palabras, lo que tenemos aquí es un círculo virtuoso. Permanecer en Jesús nos motiva y nos capacita para amar a nuestros hermanos. Y al amar a nuestros hermanos con el expreso deseo de agradar a Jesús, estamos permaneciendo en Él. Y eso a su vez produce gozo. Gozo en nosotros. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y por supuesto gozo en el corazón de Jesús. Padres, permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué produce en ti el hecho de ver a tus hijos o a uno de tus hijos mostrándole amor a uno de sus hermanos en una forma muy tangible? ¿Qué produce eso en ti? Tú ves a uno de tus hijos sacrificialmente amando a otro de tus hijos. Bueno, seguramente eso te llena de alegría. Y en cierto modo hace que su corazón y el tuyo se acerquen. Eso no quiere decir que nosotros amamos más a nuestros hijos cuando ellos se están llevando bien que cuando están peleando. Eso no es lo que significa. Pero es indudable, hermanos, que nuestra relación se afecta cuando ellos no se están llevando bien. Y lo mismo ocurre entre los cristianos y el Señor. Si hay algo que nos enseña este pasaje,
es que no podemos pensar en nuestra permanencia en Jesús en una forma individualista. Yo tengo que mantener mi comunión con Cristo. Yo tengo que permanecer en Jesús. Hermanos, nosotros no podemos divorciar nuestra relación con Cristo de nuestra relación con los hermanos en la fe. Eso es imposible. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice Juan, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tú puedes recordar alguna situación reciente en la que tú decidiste poner a un lado tus planes y tus deseos para hacer algo a favor de uno de tus hermanos. Algo que naturalmente no te sentirías inclinado a hacer. Piénsalo. Piensa en esta semana que pasó. ¿Te has acercado a alguien para servirle fuera de tu círculo de amistades en la iglesia? Estoy hablando aquí de amar a un hermano por el simple hecho de ser un hermano. Tal vez una llamada telefónica para decirle que estás orando por él o por ella. Estás tratando conscientemente de darle muerte al orgullo y al egoísmo de tu corazón, que te llevan a pensar que tú eres el centro de la historia y que tus problemas son más importantes que el problema de todos los demás. Las hermanas de nuestra iglesia están estudiando el libro de Filipenses. Yo no sé por dónde andan, pero escuchen lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tú no eres el centro de la historia. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y es en este contexto que Pablo menciona el ejemplo de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo. ¿Tú recuerdas alguna cosa concreta que te permita decir: sí, en esta semana yo le di muerte a mis planes, yo le di muerte a mis deseos y yo hice esto a favor de uno de mis hermanos? Oigan esta cita de Donald Carson: el creyente que desea tener una profunda intimidad con Jesucristo debe obedecer este nuevo mandamiento: amaos unos a otros. Pero esto no resulta fácil. Los que se quejan en la iglesia me ponen histéricos. Los murmuradores y los arrogantes, los inmaduros y los necios conspiran para apagar mis resoluciones. O sea, tú dices: de ahora en adelante voy a hacer tal cosa, y de repente llegas a la iglesia y te encuentras con un necio. De paso, el necio a veces es el otro y a veces eres tú. Y a veces soy yo. Que los necios en la iglesia de repente apagan nuestras resoluciones, dice Carson. Pero la respuesta es recordar que los pámpanos no podemos hacer nada apartados de la vid, y que el propio Jesús amó a sus amigos, a los poco agraciados, a los quejicas, a los murmuradores, a los orgullosos, a los inmaduros y a sus necios amigos, y los amó lo bastante como para morir por ellos. Y ahora Jesús está diciendo: ustedes son mis amigos, este es mi mandamiento: ámense unos a otros con esa misma clase de amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que los amigos de Jesús aman y obedecen a Jesús, y por eso se aman entre ellos con un amor sacrificial. Pero este pasaje en Juan 15 también nos enseña que los amigos de Jesús obedecen a Jesús, pero no simplemente con la obediencia de un siervo, sino con la obediencia de un amigo. Con la obediencia de un amigo. Vean el versículo 14 otra vez: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De paso, noten, hermanos, que hay ciertos aspectos de nuestra amistad con Jesús que no son recíprocos.
hay ciertos aspectos de nuestra amistad con Jesús que no son recíprocos. ¿Cómo nosotros evidenciamos que somos los amigos de Jesús? Porque hacemos lo que Él nos ordena. ¿Y cómo evidencia Jesús la amistad que Él tiene con nosotros? O haciendo lo que yo le ordeno. No es recíproco. Jesús manifiesta su amistad muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros manifestamos nuestra amistad haciendo lo que Él dice. En otras palabras, no podemos confundir en esta relación de amistad. Jesús es nuestro amigo, pero Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en muchos sentidos nosotros seguimos siendo siervos. De manera que ser amigo de Jesús no nos exime de nuestra responsabilidad de obedecerle. Pero al mismo tiempo el Señor quiere hacernos ver que nuestra obediencia a Él no implica servidumbre ni esclavitud. Versículo 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Alguien lo ilustra de esta manera. Imagínate que un individuo trabaja de chofer para un monarca muy poderoso, un jeque de Arabia Saudita. Y el monarca le pide a su chofer que busque su carro. El siervo, o sea el chofer, lo hará sin pedir explicaciones porque él no es amigo del monarca. O sea, él no puede decirle, dime rey, ¿dónde tú vas? No. O sea, el rey le dice, búscame el carro, y lo que hace el siervo es simplemente ir a la cochera, sacar el carro y traérselo al rey, porque él es simplemente un chofer. Ahora, si en vez de pedirle el favor a un chofer o pedirle que le traiga el carro, el monarca se lo pidiera a un amigo muy cercano, es posible que el amigo le haga algunas preguntas acerca del viaje porque son amigos, y es posible que el monarca decida compartir con él algunos detalles. Bueno, eso es precisamente el tipo de relación que nosotros tenemos con el Señor. Yo voy a citar otra vez a Donald Carson. Dice, la distinción que Jesús establece entre el siervo y el amigo no es la que existe entre obedecer y no obedecer, sino entre entender y no entender. O sea, la diferencia es que al siervo Dios le dice, esto es, punto. Al amigo Dios le da explicaciones. El amigo de Jesús tiene que obedecer a Jesús. Pero hermanos, Él ha compartido con nosotros en su palabra lo que el Padre quería que nosotros conociéramos, para que podamos tener un mejor entendimiento del plan de redención del que nosotros formamos parte. Increíble. Él quería que nosotros supiéramos, conociéramos el plan de redención del cual formamos parte. Mis hermanos, eso debe cambiar por completo nuestra perspectiva de la Biblia. La Biblia no es simplemente un libro en el que Dios se revela a sí mismo. Es un libro en el que Dios comparte con los suyos algo de lo que está en su corazón, para que nosotros tengamos una idea de lo que está sucediendo. En otras palabras, nosotros podemos ver la Biblia hasta cierto punto como Dios sincerándose con los amigos de su Hijo. Nosotros somos los amigos de Jesús, y Dios se sincera en la Biblia con los amigos de su Hijo. Nosotros sabemos lo que Él está haciendo. Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia. Nosotros sabemos cómo encajamos en esa historia, porque Él ha decidido revelárnoslo a través de su palabra. Pero hay una enseñanza más en este pasaje que en cierto modo le pone la tapa al pomo. Es la parte que corona este pasaje. Y es que en esa amistad que nosotros tenemos con Jesús, Él fue que tomó la iniciativa, no nosotros. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este no es el momento para entrar a considerar el tema de la elección divina y la responsabilidad humana. Pero una cosa es obvia
en todas las escrituras, y es que Dios es soberano, el hombre es responsable. Ni la soberanía de Dios elimina la responsabilidad humana, ni la responsabilidad humana elimina la soberanía de Dios. De manera que cada vez que un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, lo hace porque él decidió voluntariamente hacerlo. O sea, cuando tú te convertiste al Señor, tú voluntariamente decidiste convertirte al Señor. Ahora, tú no hubieras podido tomar esa decisión si Cristo no hubiera obrado primeramente en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que en cierta manera nosotros elegimos a Cristo. Pero podemos elegir a Cristo porque Él nos eligió primero desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hiciéramos esa elección. Ahora bien, ¿por qué Jesús introduce este tema aquí? Se viene hablando de los amigos, del fruto. ¿Por qué Jesús introduce el tema de la elección? Para guardar probablemente el corazón de sus discípulos. Ya nosotros hemos visto que los creyentes son amigos de Jesús, que pueden tener una vida productiva y fructífera porque estamos unidos a Él como las ramas están unidas a la vid. Pero que esas cosas no se les suban a la cabeza, parece decir el Señor. Recuerden que no fueron ustedes los que me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y produzcan un fruto que perdure con el tiempo. Mis hermanos, ninguno de nosotros le hizo un favor a Jesús por confiar en Él. Ninguno de nosotros le hacemos un favor a Jesús cuando producimos frutos para Él. Créame, mis hermanos, que nuestro Dios puede hacer su obra en el mundo sin ti. Yo sé que eso te parece increíble, pero nuestro Dios puede hacer su obra en el mundo sin ti. Nuestro Dios puede bendecir esta iglesia sin ti. Nuestro Dios puede traer pecadores al arrepentimiento sin ti. Nosotros todos podemos irnos de aquí y Dios puede hacer su obra sin ninguno de nosotros. Pero en su amor y en su bondad, Él nos da el privilegio de involucrarnos en su obra para que nosotros experimentemos el gozo de servirle y al final Él se lleve toda la gloria por las grandes cosas que Él hará a través de personas tan necias y tan débiles como nosotros. Por eso es que Cristo dice: yo los elegí para que ustedes lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Ustedes dan fruto porque yo los elegí para eso. Ustedes dan fruto porque yo los capacité para eso. Así que toda la gloria es de Jesús. Y es en ese contexto que el Señor vuelve a mencionar el tema de la oración. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Wow! ¡Qué buena promesa! Así que yo puedo pedirle un buen carro, un buen sueldo, una buena casa. No es a eso que se refiere el Señor aquí. Esta promesa es similar a la del capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Ven el punto? Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Versículo 7 del capítulo 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Simplemente, si estamos permaneciendo en Cristo, manteniéndonos cerca de Cristo, saturando nuestra mente de la palabra de Cristo, nuestras oraciones serán respondidas. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a pedir aquello que es conforme a la mente de Cristo y al avance de su obra en el mundo. Queridos hermanos, nosotros tenemos un gran privilegio al ser contados entre los amigos de Jesús. Pero si vemos ese privilegio en su correcta perspectiva, en vez de llenarnos de orgullo, de arrogancia, eso nos impulsará más bien a vivir en consecuencia. Los amigos de Jesús obedecen a Jesús. Y precisamente por eso se aman entre sí. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué tanto realmente estamos reflejando en nuestras vidas esa realidad? Yo quisiera poner un reto delante de ustedes en esta mañana. ¿Qué tal si el domingo que viene, tal vez no lo haga, ese no es el punto ahora, pero qué tal si el domingo que viene yo les hago a ustedes la misma pregunta que yo hice hace un momento atrás? ¿Tú recuerdas si en esta semana
¿Hiciste algo concreto en lo que tú sacrificaste tus planes, en lo que tú sacrificaste tus deseos, en lo que tú saliste de tu zona de comodidad, en tu zona de seguridad para poder servir a otros? Y tal vez allí sentado te pusiste a pensar y dijiste, bueno, la verdad es que no me acuerdo de nada. Tal vez tienes mala memoria o tal vez sencillamente no pasó. ¿Qué tal, hermanos, si yo los reto a que si el domingo que viene yo hiciera esa misma pregunta? Tú pudieras decir, sí, yo puedo ver claramente cosas concretas, específicas que pasaron esta semana, en lo que yo sacrifiqué mis planes, en lo que yo sacrifiqué mis deseos, en lo que yo sacrifiqué la inclinación natural de mi corazón para salir a servir a otro en una cosa que a mí no me agrada. Todos nosotros tenemos áreas en las que servir es deleitoso. Nos gusta servir en eso. Para mí predicar es un trabajo, hermanos, pero a mí me gusta predicar. Yo no puedo decir, bueno, yo estoy sí estoy llamando a los miembros de Iglesia Bíblica preparando un mensaje de la palabra de Dios, pero hay ciertas cosas del ministerio que a mí me gustan más que otras. Y Dios conoce mi corazón. Si yo tuviera que quedarme preparando un mensaje de la palabra y no tener que hacer nada más, yo estaría muy contento durante la semana. Pero hay cosas que me obligan a salir de mi zona de comodidad. Y aquí está el reto, otra vez. Mi hermano, si yo viniera el domingo que viene, ¿tú tienes alguna cosa en tu cabeza ahora mismo en la que tú puedes decir, yo puedo hacer planes para hacer cosas concretas en esta semana, en la que yo manifieste que yo soy un verdadero amigo de Jesús? Porque los amigos de Jesús aman como Él amó. Los amigos de Jesús se aman entre sí con un amor sacrificial. Y a las personas que están aquí en esta mañana, yo no quisiera concluir, las personas que nos visitan, sin hacerles una pregunta. A la luz de lo que hemos visto hoy, ¿tú podrías decir de ti mismo que eres un amigo de Jesús? Piénsalo bien. Recuerda, los amigos de Jesús obedecen a Jesús, hacen lo que Él dice. Los amigos de Jesús aman a los otros amigos de Jesús. Y algo muy importante, los amigos de Jesús entienden el evangelio, porque dice en el versículo 15, ya no os llamaré siervos, el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, incluyendo el plan de redención. Permíteme hacerte una pregunta más concreta. Si tú no entiendes ahora mismo que tú mereces la condenación por tus pecados, todavía tú no eres amigo de Jesús. Tú entiendes que tú eres lo suficientemente pecador como para recibir sobre ti todo el peso de la ira de Dios por tus pecados, porque eso es parte del evangelio que Jesús revela en su palabra, el evangelio que Él le da a conocer a sus amigos. ¿Tú entiendes por qué Jesús murió en una cruz? No hay que ser un teólogo para ser amigo de Jesús, pero hay que entender la esencia del evangelio. ¿Tú entiendes por qué Cristo se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos? ¿Tú entiendes de qué fuimos salvados? ¿Por qué necesitábamos ser salvados? ¿Tú entiendes lo que tienes que hacer para apropiarte por medio de la fe y el arrepentimiento de esa salvación? Porque Jesús a sus amigos les revela esas cosas. Pero Dios en su gracia y en su misericordia te ha traído a este lugar. Y has escuchado lo que significa ser amigo de Jesús. Mi oración es que el Señor use su palabra en esta mañana de tal manera que tú puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y a partir de hoy contarte como uno de sus amigos. Tú no tienes que irte de este lugar como llegaste. Es un gran privilegio ser amigo de Jesús. Es un gran gozo ser amigo de Jesús. No es algo trivial ser amigo de Jesús. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y lo primero que Él pide de ti es que vengas a Él reconociendo tu pecado, reconociendo que has violado la ley de Dios, pero confiando únicamente en la obra que Él hizo por pecadores, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y tú serás parte del grupo de sus amigos.